que se adopte y que pueda poner en peligro, por ejemplo, la propia existencia de un comercio? Ninguna. Para el comerciante venezolano hoy en día somos culpables aunque se demuestre lo contrario. O sea, no hay Estado de Derecho, la razón siempre la va a tener el inspector, el que llegó a confiscar la mercancía. Era impresionante cómo en noviembre y diciembre del año pasado tú escuchabas expresiones como que mira, bajas el precio porque yo quiero que lo bajes y lo bajas hasta donde yo quiero que lo bajes. Entonces, los comerciantes le ofrecían a este inspector las facturas, los recibos de a qué precio habían comprado las cosas y no le prestaban ninguna atención. Hubo una situación en Turén, por ejemplo, en la que los comerciantes habían cerrado su Santa María porque sabían que iba a venir y que probablemente le iban a quitar la mayor parte de la mercancía. Entonces los obligaban a que abrieran esos establecimientos o le rompían los candados. O sea, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el derecho número 16 te dice que tú tienes derecho a la propiedad privada. Ese derecho está completamente irrespetado en este país. Tú no tienes, no hay a quien acudir, también esos son varios de los derechos que están irrespetados, o sea, tú no tienes a dónde acudir, cómo defenderte. Aquí siempre el funcionario tiene la razón, no importa lo que pase. Ahora, fíjate, frente a eso también, por supuesto, uno encuentra que va a un comercio y hay un precio, y quizás el mismo que está enfrente tiene otro precio del mismo producto, con la misma característica. Hablando en estos días con un economista, Rubal Oliveros, él decía que hay comerciantes o hay empresarios que se toman como muy lento el tema de cambio de los precios, que debe ser un poco más rápido, más dinámico, porque así se está moviendo la tasa, la inflación, y así es como se están moviendo las tasas de cambio. En realidad, cada comerciante lleva su ritmo, cada comerciante entiende sus realidades. Y te digo, hay un tema de compromiso. Al comerciante le duele subir el precio. ¿No? Pareciera, yo sé que habrán mensajes que me van a decir que es mentirosa o eso no es así. No, el comerciante no disfruta teniendo que decirle a su cliente, usted no tiene capacidad para comprar. Pero esa recarga de precio se hace muchas veces a ciega también. Es que ¿tú sabes cuál es la definición según la Real Academia de la Ciencia del verbo especular? Establecer suposiciones sin fundamento. Y resulta que, ¿tú sabes cuándo es el próximo aumento salarial? ¿Tú sabes en cuánto va a estar la tasa de cambio mañana? La paralela. ¿Tú sabes en cuánto va a cerrar hoy? Tampoco. ¿Tú sabes para cuándo va a haber la próxima inspección? ¿Cuánta mercancía te van a quitar en la próxima inspección? O sea, nosotros, nadie sabe. Cada mañana nos despertamos en una nueva Venezuela, con una nueva realidad, y a medida que transcurre el día, las realidades incluso van mutando, van cambiando. Ahora, es automático que, por ejemplo, porque muchas veces dicen, bueno, los trabajadores temen que les suban el sueldo porque inmediatamente suben los precios. ¿Es automático que eso ocurre? No, digamos, incluso ocurre ¿qué pasa antes? Cuando se va a anunciar un aumento de sueldo? Cuando se anuncia un aumento de sueldo, los comerciantes se reúnen y dicen, mire, tenemos que subir el sueldo en tal o cual porcentaje. Cada quien lo hace como le da la gana. Cada quien comienza a evaluar, mira, y ahí sí comienza la especulación porque no hay fundamento para establecer de cuánto va a ser. Porque si se aumenta 20% el salario, por ejemplo, ¿por qué él tendría que aumentar 200% el precio de un producto? Exactamente. ¿Por qué ocurría eso? Por ejemplo? Bueno, porque no se sabe, porque anteriormente, hace 3, 4 años, 5 años, tú sabías que los aumentos salariales eran el 1 de mayo y sabías que era más o menos el 30%, 40% lo que iba a aumentar el presidente, ¿verdad? Eso ocurrió durante muchos años en este país. Sin embargo, ahora es cada 2 meses. De hecho, en enero fue en mes y medio, ¿verdad? Porque se hizo 2 meses, pero con retroactivo a 15 días y se volvió a repetir esa situación ahora en mayo. Entonces, ¿cómo saber de cuánto viene el próximo aumento salarial? ¿Cómo saber qué es lo que el presidente va a anunciar? Y luego comienza el tema del terrorismo que hay por el exceso de información. O sea, todo en exceso es malo, y en este caso el exceso de información, que comienzan a circular cadenas y suposiciones sobre de cuánto pudiera ser ese nuevo aumento salarial, hace que muchos comerciantes se alarmen y aumenten los precios, a veces sin hacer un cálculo preciso de lo mismo. ¿Cómo volvemos a cierta racionalidad, por ejemplo, en cuanto al tema de la fijación de salarios en acuerdo con los empresarios, con el sector sindical? ¿Cómo volvemos, por ejemplo, a una política de precios? ¿Qué se debe hacer, en opinión de Consecomercio, para tener una política de precios, digamos, a la cual atenernos? Incrementando la producción.
Si nosotros tenemos más oferta de productos, entonces tú tendrás el señor A que vende el chocolate, el señor B que lo vende a otro precio, pero en otras condiciones, el señor C que también lo tiene, y entonces tú como usuario tienes la libertad de elegir entre A, el B y el C, quién satisface tu necesidad, quién cumple con tus requerimientos de precio, de calidad y de servicio, y así tú serás el que tiene la capacidad de elegir cómo es que tú vas a comprar. Eso solo se logra cuando tú tienes suficiente oferta que satisfaga la demanda. Mientras tanto, con controles de precio, control de movilización, control de cambio, control de producción, control de todo, tú no vas a lograr que la economía prospere. ¿Cómo hacemos para sustituir esas importaciones? Porque decías hace poquito que el 97% de las cosas que se venden son importadas, ¿verdad? ¿Cómo hacer para sustituir esas importaciones? ¿Cómo hacer para que volvamos a tener, por ejemplo, ese llamado decreto que ya quedó en el olvido, compra venezolano, por ejemplo? Sí, claro, ¿verdad? Pero es que fíjate, no se respeta la propiedad privada, no se respeta el libre comercio, no se respeta el derecho a la libre empresa. O sea, aquí nosotros necesitamos un gobierno que más bien nos impulse, nos apoye. ¿Tú crees que en el caso de esta empresa transnacional que cerró hace poco, el gobierno no debió haberse sentado con ellos a preguntarle, pero ya va, no cierren, vamos a ver exactamente cuál es el problema que están enfrentando, cómo solucionamos ese problema? Vamos a buscar soluciones en lugar de someterlos al escarnio público diciendo que los iba a denunciar en la Interpol por el simple hecho de haber decidido cerrar, porque a nadie le quedaron debiendo nada. Confiscarle su marca, sus instalaciones, su fórmula, absolutamente todo. Esa no es la forma en que tú generas confianza, esa no es la forma en que tú impulsas la economía, y mucho menos es la forma en cómo vamos a recuperar ese país que todos necesitamos recuperar. ¿No tienen ustedes contacto ni siquiera con un ministro para del área nada, económica? Para nada. Algunos sectores tienen tal vez Cavidea, algunas ramas de la industria tienen algún acercamiento. El sector alimentos siempre ha tenido más acercamiento con algunos funcionarios del gobierno. En el caso del turismo han habido acercamientos también. Y de hecho, en esta nuestra asamblea anual de Concecomercio, a la cual se da inicio hoy, vamos a tener es probable que tengamos el acompañamiento del viceministro del Comercio Exterior y del viceministro de Turismo. O sea, cosa que es como un apalancamiento o como una dádiva que queramos los empresarios del país. Lo que queremos es establecer reglas de juego claras en las cuales nosotros podamos llevar a cabo nuestro ejercicio empresarial sin que el gobierno nos persiga, nos acose y nos frene, sino al contrario, que nos permita desarrollarnos y que nos permita impulsar la economía. ¿Ustedes tienen confianza? ¿Les merece algo de confianza los anuncios de rectificación que ha hecho el presidente Nicolás Maduro después del día 20 de mayo? No puede haber confianza cuando por una parte tú dices que quieres conversar y por otra parte acosas, persigues, confiscas, como ha ocurrido en Falcón y en tantos otros estados. En mi estado Trujillo, hoy los titulares de la prensa dicen que el gobernador va a acabar con los especuladores. ¿Cuáles son los especuladores? ¿Quién es quien en realidad está especulando aquí? Vamos a hacer la pausa, ya volvemos.